Bendiciones, hermanos. Le damos gracias a nuestro Dios el Todopoderoso porque una vez nos permite estar nuevamente con ustedes para compartir su palabra. Esperando que lo que hoy compartamos sea de bendición para todos ustedes, así como también lo ha sido para nosotros. Quisiera compartirles una porción de la palabra que está en Santiago, capítulo 4, versículo 8. Le voy a dar lectura. Dice la palabra de Dios: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Limpiad vuestras manos, pecadores, y vosotros de doble ánimo purificad vuestros corazones. Mire, esta palabra que habla el apóstol Santiago, si nosotros le ponemos atención, nos vamos a dar cuenta de algunos aspectos que tiene esta palabra. Primeramente dice: acercaos a Dios. ¿Y qué podemos entender nosotros con eso? Si alguien está cerca de Dios, no es necesario que le digan acercaos a Dios, ¿verdad? Porque pues ya está cerca de Él. Entonces esta palabra se le dice a alguien que está lejos de Dios, ¿verdad? Porque no tiene sentido que si, por ejemplo, yo estoy cerca de Dios, a mí alguien me diga acércate a Dios. Pues si ya estoy cerca. Entonces esta palabra se le dice a alguien que se ha alejado de Dios. Ahora el siguiente punto es lo que dice: acércate a Dios y Él se acercará a vosotros. Entonces podemos entender que si es que estamos lejos en su misericordia, algo que quiere Dios es que nosotros tomemos esa iniciativa de acercarnos una vez más a Dios. Y Él en su misericordia, si ve que nosotros nos estamos acercando a Él, Él se va a acercar a nosotros. Pero otro aspecto que podemos ver es que si se está lejos de Dios, ¿por qué se está lejos de Dios? Ahora, ¿alguna vez se estuvo cerca de Dios y nos alejamos y para que nos diga acercaos a Dios? Y si nos alejamos, ¿por qué nos alejamos? Entonces son algunas preguntas que surgen de esta declaración del apóstol Santiago. Ahora, una de las preguntas que debemos hacernos nosotros: ¿nosotros estamos cerca de Dios o estamos lejos de Dios? ¿Usted qué piensa? ¿Usted en este momento está cerca de Dios o se ha alejado usted de Dios? ¿Por qué? ¿Cómo saber si en este momento estamos cerca de Dios? ¿Cómo saberlo? A lo mejor nosotros pensamos que estamos cerca de Dios y no, a lo mejor nos hemos alejado de Él y no nos hemos dado cuenta. Pero le vuelvo a repetir: ¿cómo saber si estamos cerca de Dios o estamos lejos de Dios? Mire, cualquier persona que no conozca al Señor, si usted le pregunta: oye, si Dios está cerca de ti, mire, lo más probable es que le diga que sí. Porque por lo regular todos pensamos que Dios está cerca de nosotros y nosotros estamos cerca de Dios, como si Dios tuviera la obligación de estar cerca de nosotros. Claro que es lo que quiere Dios, ¿sí? Pero nosotros, ¿qué queremos? Y así no solamente a los que no conocen del Señor, sino a nosotros que conocemos del Señor. También si le pregunta a algún hermano, lo más probable es que le diga que sí, que está cerca de Dios. Pero le vuelvo a preguntar: ¿cómo saberlo? ¿Cómo podemos nosotros tener esa seguridad que estamos cerca de Dios? A lo mejor usted me dice: bueno, porque yo soy hijo de Dios.
Yo le voy a decir amén, ¿verdad? Porque como dice Juan 1:12, a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Entonces, usted ha cumplido con eso y usted me dice que es hijo de Dios, yo le digo amén. Sí, usted sí es hijo de Dios. Pero ¿sabe que la Escritura enseña que hay hijos que se han alejado de Dios? ¿Sabe que la Escritura enseña que hay personajes en la Escritura que se han querido acercar a Dios y Dios los ha rechazado? Mire, y así le voy a poner un ejemplo rápido. Dice la palabra de Dios que en una ocasión Abel y Caín le llevaron una ofrenda a Dios. Y la Escritura dice que Caín era labrador y Abel era pastor de ovejas, pastor de ganado. Abel le llevó de los primogénitos, al Señor, y Caín le llevó del fruto de la tierra. Pero dice la Escritura que Dios miró con agrado la ofrenda de Abel y no así la de Caín. Y usted sabe lo que ya pasó. ¿Y qué podemos nosotros aprender de eso? Mire, los dos tuvieron una buena intención, que era acercarse a Dios por medio de una ofrenda. ¿Sí? Pero Abel se acercó de la manera correcta. Se acercó de la manera correcta a Dios. Y Caín se acercó de la manera incorrecta a Dios. ¿Sí? ¿Y por qué? ¿Cómo sabemos que Abel se acercó de la manera correcta? Mire, porque desde el principio nosotros podemos ver que cuando Adán cayó y se vio desnudo, dice la Escritura que el Señor lo vistió a Adán y a Eva con pieles de animal. Entonces para eso él tuvo que hacer un sacrificio, tuvo que matar unos animales para poder con su piel de los animales vestir a Adán y Eva. Y está escrito que el Señor en Levítico 17 capítulo 17 versículo 11, que dice que él ha dejado la sangre para que por medio de esa sangre de esos animales, esos sacrificios, se pudiera tener expiación por los pecados. Entonces, para que hubiera una expiación tenía que matar un animalito, sacrificarlo, y esa sangre era por la sangre del pecador. Entonces fue lo que Abel hizo, ¿sí? De acuerdo a como Dios les había enseñado, él llevó como ofrenda de los primogénitos de su ganado. Pero Caín quiso acercarse a Dios a su manera. Y déjeme le digo que eso es imposible. Dios ha establecido de qué manera nos podemos acercar a Él. Y mire, y así hay mucha gente hay así que se quiere acercar a Dios a su manera. Se quiere acercar a Dios por las buenas obras que hace. Sí, se quiere acercar a Dios como le han enseñado, aunque no sea de la manera correcta, pero Dios ha establecido de qué manera nos podemos acercar a Él. Cuando vino el Señor Jesús, Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y solamente por mí se llega al Padre. Entonces nosotros entendemos que ahora, a partir de que vino el Señor Jesucristo, la única manera que nosotros nos podemos acercar a Dios es a través de Jesús, a través de la fe en nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Pero así sigue pasando en este tiempo. En este tiempo la gente quiere acercarse a Dios a su manera. Pero ahora le pregunto, ¿qué hay de nosotros?
los que ya nos acercamos a Él a través de nuestro Señor Jesucristo, a través de la fe en Él. ¿No será que nos hemos alejado de Él y no nos hemos dado cuenta? Como hace rato yo le decía, usted me puede decir, pues es que yo soy hijo de Dios y Dios es mi Padre, sí. Pero mire, le voy a poner un ejemplo. Dice la palabra de Dios en la parábola del hijo pródigo, usted la ha escuchado. Dice que en una ocasión, dice que un padre tenía 2 hijos, uno de ellos le dijo, dame la parte de mi herencia. Y el padre se la dio, y dice la escritura que él se fue, se alejó del padre y quiso vivir a su manera. Dice la escritura que vivió perdidamente. ¿Y sabe que así hay muchos hijos? Muchos hijos muchas veces no les gusta las reglas que el padre pone en su casa. Y no le gustan las reglas y deciden irse de la casa del Padre. Y si nosotros lo entendemos en una manera espiritual en nuestras vidas como creyentes, hay veces que estamos acostumbrados a vivir de tal manera que cuando llegamos a este camino de la fe, y vemos lo que el Padre pide de nosotros, hay veces que no nos parece. Y hay veces que somos como el hijo pródigo. Nos alejamos de Dios y queremos vivir a nuestra manera. Y ahí nosotros podemos ver que una de las cosas que nos aleja de Dios, ¿qué crees que sea? Si dice que el hijo pródigo vivió perdidamente, mire, nos aleja el pecado, porque eso fue también lo que le pasó a Adán. Adán tenía una relación con Dios en el huerto, tenía una comunión con Él. Él desobedeció y las consecuencias fueron de que el padre lo tuvo que echar del huerto, y el padre se tuvo que separar de él. El padre se separó de Adán. Ya no tenía la misma comunión que tenía con Adán, como cuando Adán estaba en el huerto. Por eso es que Dios tuvo que instituir una serie de sacrificios, para que por medio de esos sacrificios se cubriera el pecado del hombre, no se quitara, se cubriera, y así poderse acercar nuevamente al Padre, nuevamente a Dios. Y lo que alejó a Adán de nuestro Padre Celestial fue el pecado. Y mire, eso pasa en la vida del creyente. Nosotros pensamos que como ya somos hijos de Dios, que como hay promesas en nuestras vidas, pensamos que Dios tiene la obligación de aceptarnos como nosotros queramos, de que nosotros nos podemos acercar a Él de la manera que nosotros pensamos. ¿Sí? Le voy a poner otro ejemplo, mire. Dice la escritura en la parábola de Lázaro y el rico. Usted la sabe. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino, y eso es muy importante porque nos deja ver qué clase de personaje era. Y había un mendigo. Usted sabe toda la historia, me voy a ir al punto central. Dice que los dos murieron y uno se fue a los tormentos, el rico, y Lázaro se fue al seno del Padre. Y dice que el rico, estando en tormentos, alzó la vista y vio a Abraham que estaba con Lázaro. Y el hombre rico le gritó a Abraham: Padre Abraham. Y si usted no ha meditado ahí, ¿por qué le dice este hombre rico a Abraham padre? Solamente porque era hijo de Abraham. Y lo que la escritura nos enseña
que mire, aún los hijos de Abraham se pueden ir a los tormentos, ¿sí? ¿Por qué este hombre rico se fue ahí? La escritura dice que vivía de banquete en banquete, ¿sí? Trasladándola a nuestros tiempos, vivía de fiesta en fiesta. Y no que las fiestas yo diga que son malas, pero puede ser malo lo que se hace en esas fiestas, ¿sí? Entonces, como hijos de Abraham, que nosotros como cristianos también somos hijos de Abraham. Eso es lo que dice la palabra de Dios en el libro de Gálatas, que somos hijos de Abraham por la promesa. Entonces, ¿cómo, aunque nosotros seamos hijos de Abraham, seamos hijos de Dios, podemos llegar a ese lugar de tormentos? ¿Y qué es lo que nos aleja de Dios y nos lleva allá? El pecado. Eso es lo que nos aleja de Dios. Y como Dios no puede tener relación con el pecado, se aleja de nosotros. Eso fue lo que pasó en la cruz cuando nuestro Señor Jesucristo estaba en la cruz y Él dijo unas palabras: Padre, ¿por qué me has abandonado? En ese momento Dios estaba cargando los pecados de todos nosotros en Él. Y nuestro Señor Jesucristo tenía que pagar. Por eso fue de que nuestro Padre Celestial en ese momento se alejó. Y por eso fue que nuestro Señor Jesucristo lo sintió y sintió que Él se alejaba. Porque Dios no puede tener relación con el pecado. Entonces, mire, si usted creía que nosotros, aunque nos digamos hijos de Dios, que nosotros, aunque nos digamos hijos de Abraham, nos podemos acercar a Dios como nosotros queramos, estamos equivocados, ¿sí? Estamos equivocados porque no es así, ¿sí? Pero dígame una cosa, ¿quién no peca? ¿Quién no peca? Yo creo que todos pecamos, ¿sí? Pero fíjese que algo que tenía David, que dice la escritura, que Dios decía de David que David andaba conforme a su corazón, a pesar de que usted sabe que David también pecó. Dice que tenía algo muy, muy especial. Dice que él reconocía su pecado. Él iba delante de Dios y se ponía a cuentas. Se ponía a cuentas con nuestro Padre Celestial. Y mire esto, eso es muy importante. Lo importante de esto, que aunque nosotros fallamos, es que reconozcamos nuestros pecados y vayamos a nuestro Padre Celestial y nos pongamos a cuentas. Pero mire, déjeme darle otro versículo para que vea también qué nos aleja de Dios. Y eso está en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15 en adelante. Dice la palabra de Dios: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y también sus pasiones, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces mire, algo tremendo, tremendo. Dice que el que hace amistad con el mundo, el que ama al mundo, dice que se vuelve enemigo de Dios. Mire, si nosotros amamos al mundo, nosotros nos vamos a alejar de Dios. Pero le voy a decir algunas de las cosas, mire, que dice. Dice, en el versículo 16 dice: porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne. La pasión de la carne, el deseo de la carne.
Y nosotros sabemos qué dice la Escritura, que son los deseos de la carne, ¿verdad? Ira, disensión, herejías, idolatrías, adulterios. La palabra, mire, la palabra pasión quiere decir deleite sensual. Entonces, si nosotros todavía andamos en esos deleites sensuales, si nosotros todavía hay ese sentir de caer en esas tentaciones que por ejemplo es el adulterio, es la fornicación, dice que esas cosas son las que nos alejan de Dios. Esos deseos carnales, y esos deseos carnales son los que nosotros tenemos que vencer, pero con la ayuda de nuestro Señor Jesucristo, con la ayuda del Espíritu Santo. Pero sigue diciendo, la pasión de los ojos. Nosotros ¿qué vemos? Yo le pregunto a usted, ¿qué vemos? ¿Vemos todavía pornografía? ¿O todavía vemos las cosas que no debiéramos de ver, verdad? Todavía vemos a las mujeres cuando van pasando y nos les quedamos viendo. Déjeme que si es así, todavía estamos en esas pasiones carnales. Y eso es amistad con el mundo, y eso es enemistad con Dios. Al menos eso es lo que dice la Escritura. Ahora déjeme, le doy otro punto. Dice que la arrogancia de la vida, la soberbia de la vida. Y mire, en una traducción que se llama Código Real, dice los apetitos desordenados de la mala inclinación. ¿Todavía estamos en esos apetitos? ¿Todavía? Porque si todavía andamos en esos apetitos, tenemos amistad con el mundo y enemistad con Dios. Y el último, le digo, que es bueno, son esos tres principalmente. Ahora, si nosotros hacemos una reflexión y nos examinamos a nosotros mismos, y si hay algunas cosas de esas con nosotros, entonces nosotros ahí nos podemos dar cuenta si estamos cerca de Dios o nos estamos alejando de Dios. Porque yo le preguntaba al principio, ¿cómo saber si estamos cerca de Dios o cómo saber si estamos lejos de Dios? Entonces, examinémonos a nosotros mismos, y de acuerdo a lo que dice la Escritura es como nosotros vamos a saber si estamos cerca de Dios o estamos lejos de Dios. Ahora mire, vámonos a Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10, versículo 21 en adelante. Dice la palabra de Dios: y puesto que tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura. Mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza sin vacilar, porque fiel es el que prometió. Mire, tremenda esta palabra. Acerquémonos con corazón sincero. ¿Acerquémonos a quién? El contexto es claro y dice acerquémonos a Dios, ¿verdad? Y le vuelvo a repetir, mire, en la parábola del hijo pródigo, el hijo pródigo se va de la casa del padre, se aleja de él, vive perdidamente, pero en su misericordia, en la misericordia de nuestro Padre, porque Él es misericordioso, le pone ese sentir al hijo pródigo. Ve su condición y dice: aún los siervos de mi Padre comen mejor que yo. Y dice: me levantaré
e iré a mi padre y le diré: Padre, perdóname porque he pecado contra el cielo ante ti. Y dice qué es lo que hace, dice que regresa al Padre, se vuelve a acercar al Padre. Y si usted lee la escritura, si usted lee la parábola, todavía no llega al Padre y el Padre lo ve. Y dice la escritura que el Padre corre hacia él, lo abraza, lo besa. Por eso le digo que una de las cosas que está esperando el Padre es que nosotros tomemos la iniciativa de regresar con Él, de volver con Él. Si Dios ve que nosotros tomamos esa iniciativa de acercarnos nuevamente a Él, Él va a hacer lo que dice la Escritura que hizo con el Hijo pródigo. Él va a correr a nosotros, nos va a abrazar. Porque eso es lo que quiere el Padre. El Padre no quiere que nos alejemos de Él. Pero lamentablemente así llega a pasar, nos llegamos a alejar de Dios. Pero mire, Dios siempre está ahí, esperando que nosotros regresemos. Ahora mire, le vuelvo a repetir el versículo: acerquémonos con corazón sincero. Y aquí tenemos que analizar un poco esa palabra. Acerquémonos con corazón sincero. Yo le pregunto a ¿usted cómo se acerca a Dios? Mire, la palabra sincero, le voy a decir lo que significa. Sincero quiere decir verdadero, sin hipocresía, genuino. Son uno de sus significados. Entonces quiere decir que cuando nos acerquemos a nuestro Señor, a nuestro Padre Celestial, quiere decir que nos acerquemos con un corazón sin hipocresía, con un corazón verdadero. ¿Por qué es importante esto? Mire, yo conozco hermanos que muchas veces, y hablo más de hermanos y no de hermanas, porque una de las cosas que yo he mirado es que las hermanas les gusta tener más comunión con Dios que los hombres, lamentablemente. Y muchas veces está la esposa con el esposo: ándale, vamos a orar porque ya es tarde, nos tenemos que dormir. Y si el esposo está viendo algo en la tele, le dice: espérate ahorita. Y la esposa: ándale, que nos tenemos que dormir. Y a regañadientas, el esposo apaga la tele y se pone a orar. Yo le pregunto a usted: ¿eso es un corazón sincero? ¿O es más a fuerzas que se acerca a Dios, más a fuerzas? Porque cuando nosotros nos acercamos a Dios esencialmente, cuando tenemos comunión con Él, es en la oración. Y si nosotros no tenemos comunión con el Padre, ¿cómo nos vamos a acercar a Él? Y le digo algo, mire, dice la Escritura que ahorita está abiertos para nosotros lo que se llamaba el lugar santísimo. En el lugar santísimo era donde bajaba la presencia de Dios. Y antes, como usted sabe, solamente el sumo sacerdote podía entrar a ese lugar y una vez al año, y ahora ha sido abierto para nosotros. Pero lastimosamente nos cuesta mucho orar, nos cuesta mucho querer acercarnos a la presencia de Dios. Y cuando nosotros no lo hacemos por nuestra convicción, porque ya tenemos ese anhelo de tener una comunión con el Señor, de acercarnos a Él, discúlpeme, pero no lo hacemos con un corazón sincero, no lo hacemos con un corazón verdadero, no somos genuinos al hacerlo. Pero mire, Dios nos habla a tiempo y hora de tiempo, y si no lo hacemos con un corazón sincero, déjeme le digo que ya es tiempo que lo hagamos. Ahora mire, hay otro punto que dice: en plena certidumbre de fe.
¿Por qué dicen plena certidumbre de fe? Tal vez nos acercamos a Dios, pero no tenemos la convicción de que Él nos escucha. No tenemos esa convicción de lo que pedimos, lo vamos a recibir. Y yo en un video anterior yo le decía que la palabra de Dios dice que todas las promesas en Cristo que son sí y son amén. Pero también la palabra de Dios dice que por la fe y la paciencia se heredan las promesas. Tenemos que acercarnos a Dios creyendo que Él está ahí, creyendo que Él nos escucha y creyendo que si pedimos todo conforme a su voluntad lo vamos a recibir. ¿Sí? Tal vez no sea ahora, mañana o en un mes, pero algo que yo estoy seguro es que Dios sabe los tiempos y Dios nos los va a dar en el tiempo exacto, correcto. Y mire, vamos terminando, pero déjenme, le doy otro punto del versículo que estamos leyendo. Dice: teniendo nuestro corazón purificada de mala conciencia. Y eso es algo muy importante en nuestra vida devocional con el Señor. Porque dice que teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia. ¿A qué se refiere con esa mala conciencia? Mire, le voy a leer unos versículos anteriores, así rápidamente. Dice en Hebreos capítulo 10, desde el verso 1 le voy a leer. Dice: pues ya que la ley solo tiene la sombra de los bienes futuros y no la forma misma de las cosas, nunca puede por los mismos sacrificios que ellos ofrecen continuamente año tras año hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera no habrían cesado de ofrecerse, ya que los adoradores, una vez purificados, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en esos sacrificios hay un recordatorio de pecados año tras año, porque es imposible que la sangre de los toros y de machos cabríos quite los pecados. ¿A qué se refiere esto? Mire, lamentablemente hay veces que nosotros no tenemos conciencia de lo que dice aquí. Nosotros hemos hecho cosas malas en el transcurso de nuestra vida. Pero llegamos a Jesucristo, nos arrepentimos, pedimos perdón y Él nos perdona. Hay algo que tiene nuestro Padre, que es misericordioso, es bondadoso. Él dice: nunca más me acordaré de tus pecados. Pero ¿qué cree? Que nosotros nos seguimos acordando. Que todavía llega a nosotros ese sentimiento de culpa y nos acordamos del mal que hicimos en otro tiempo. Y eso no nos deja tranquilos, no nos deja en paz. Y es como que aquí dice, cuando se hacían esos sacrificios año tras año, se hacían un recordatorio de los pecados pasados. Y nuestra conciencia no quedaba limpia. Pero ahora, como dice, ahora no solamente la sangre de nuestro Señor Jesucristo ha cubierto los pecados, la ha quitado. Y nosotros debemos de tener esa plena conciencia de que si nos hemos arrepentido del mal que hemos hecho, Él nos ha perdonado. Él nos ha perdonado. Y ahora, esa palabra que Dios ha puesto en nuestro corazón es la que purifica nuestra conciencia. Esa sangre que Él derramó nos ha purificado. Entonces ahora yo lo invito que cuando usted se acerque a Dios, si hay algo en su vida de eso, si hay algo que en su conciencia todavía está, que usted cree que Dios no lo ha perdonado, déjeme le digo que Dios es misericordioso, y si usted se ha arrepentido y se ha puesto a cuentas, Dios lo ha perdonado. Y usted se debe de acercar a Dios, ¿sí? No de una manera que usted se sienta todavía culpable por lo que hizo. Que su corazón esté purificado de mala conciencia. Y eso usted póngalo en su corazón, que Dios ya lo perdonó. Y mire, y el último punto dice: y nuestro cuerpo lavado con agua pura. ¿Por qué nuestro cuerpo lavado con agua pura? ¿Será
que nos tenemos que bañar antes de acercarnos a Dios? Usted sabe que no, usted sabe que Dios usa simbolismos en su palabra. Y si nos vamos más atrás, podemos ver que en Levítico capítulo 14, usted puede verlo, que cuando habla la palabra de Dios de cómo se purificaban los leprosos, usted lo puede ver. Y no quiero abundar mucho en eso porque se nos va acabando el tiempo. Dice que los purificaba el sacerdote con agua, con sangre, y luego los mandaba a bañarse. Mandaba, como dice aquí, bañarse, limpiar todo su cuerpo con agua. Pero eso solamente es una figura, es un simbolismo. Porque ahora nosotros sabemos qué es lo que nos limpia. Por ejemplo, mire, rápidamente le voy a dar un versículo. Y eso está en Juan capítulo 15. Juan capítulo 15, versículo 3. Dice, Señor Jesucristo hablando, dice, vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. ¿Qué es lo que nos limpia? La palabra de Dios, ¿verdad? Otro ejemplo rápidamente, Juan capítulo 13, versículo 8 dice, Pedro le contestó, jamás me lavarás los pies. Jesús le respondió, si no te lavo no tienes parte conmigo. Simón Pedro le dijo, Señor, entonces no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo, el que se ha bañado no necesita lavarse, excepto los pies, pues está todo limpio y vosotros estáis limpios, pero no todos, ¿verdad? Entonces, aquí vuelve a decir el Señor, ¿verdad? El que se ha bañado ya está limpio, ¿verdad? Y nosotros sabemos que lo que nos limpia es la palabra de Dios. Mire, ya por último, para terminar, le voy a dar ese versículo de Efesios, capítulo 5, versículo 26. Dice, desde el 25 dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. El versículo 26 se lo voy a repetir, dice, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua, ¿con qué? Con la palabra de Dios, ¿verdad? Y eso es un efecto que hace la palabra de Dios cuando nosotros la escuchamos. Y si Dios nos permite, en otra enseñanza vamos a verlo un poquito más profundo en esto, porque en verdad hay mucha bendición en eso. Mire, cuando el Señor Jesús fue crucificado, y dice la Escritura que con una lanza le atravesaron el costado, ¿sí se acuerda qué salió de su costado? Sangre y agua, que son los dos elementos que Dios usa para limpiarnos, para purificarnos. Y está muy tremendo todo esto. Está muy tremendo saberlo, saber cómo limpiarnos, ¿verdad? Mire, espero que nosotros recapacitemos acerca de esto y que hagamos un autoexamen a nosotros, que nos examinemos a nosotros mismos, y que por medio de la palabra de Dios que hemos escuchado, digamos, a ver, ¿estoy cerca de Dios o me he alejado de Él? Y me he alejado de Él porque sigo haciendo esto, sigo haciendo el otro, y haya en nosotros esa conciencia de limpiarnos, de corregir, de regresar a Dios, de que cuando nos acerquemos a Dios lo hagamos correctamente como Él nos indica en su palabra, como ahorita hemos visto, con un corazón sincero, en plena certidumbre de fe, ¿sí? Que en nosotros nazca ese anhelo de buscar a Dios, de entrar a su presencia, de que en nosotros nazca ese anhelo de cada día estar más cerca de Dios. Y agradezco estos momentos que me ha dado, y espero que nos veamos en el siguiente video.
Si tiene usted algún comentario, alguna duda, lo invito en que nos los haga saber. Bueno, bendiciones y hasta luego.